Siempre vas a conseguir todo lo que te propongas. Solo debes esforzarte. Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Desde pequeños siempre nos han dicho que para salir adelante en la vida debemos esforzarnos mucho, trabajar duro y sobre todo tener una carrera. Uf, perseguir ese tan anhelado ser alguien en la vida. Pero es que ya somos alguien. Simplemente existiendo, ya somos personas de valor. Y un trabajo o un título no tienen por qué definir la calidad de personas que somos. Seamos sinceros, todos tenemos demasiado arraigado ese pensamiento de que necesitamos ser alguien en la vida. Bueno, la mayoría lo tenemos. Y con ese pensamiento nos obsesionamos con que tenemos que estudiar una carrera, porque es que tenemos que ser profesionales, porque solo así podremos tener una mejor calidad de vida. Y solo así podremos aspirar a un trabajo con un salario digno que nos permita vivir bien y darnos uno que otro gusto de vez en cuando. Pero, ¿de verdad es así? Pues no. Yo creo que esa es la mentira más grande que nos han vendido. Empecemos por el hecho de que esa idea está reduciendo el triunfo a algo meramente económico. Nunca nos hablan de que el triunfo también puede venir de algo espiritual, intelectual o relacional. No, nos dicen que triunfar en la vida es ganar mucho dinero y tener un poder adquisitivo que nos permita darnos ciertos lujos. Y así es como justifican la desigualdad, porque al vendernos ese discurso nos dicen que si alguien no triunfa es porque no se esforzó lo suficiente. Mejor dicho, aquí resuena la famosa frase, el pobre es pobre porque quiere. Y así olvidamos todos esos factores sociales que nos dificultan alcanzar ese éxito. La realidad se nos oculta y se nos oculta de manera intencionada, porque es que no todos pueden acceder a una educación superior. Primero, pelearse un cupo en una universidad pública es algo bien denso y las privadas son impagables. Y segundo, asumiendo que uno pueda entrar en la universidad pública o pagar una privada, no es como que ya todo esté resuelto. Falta ver de dónde carajo se saca uno la plata para los pasajes, porque esa es toda una odisea. Yo, por ejemplo, estudié en universidad pública y estuve becada, afortunadamente, y aún así la plata no alcanzaba. La verdad, yo no sé cómo hizo mi mamá para triplicar el mísero sueldo que se ganaba para poder costearme la carrera. Porque, amigos, una carrera no es solamente pagar la matrícula. Hay muchos microgastos que a la larga son tan grandes o más como la matrícula misma. Y yo le agradezco mucho a mi mamá por eso. Pero bueno, aquí llega la otra parte de la historia que nadie te cuenta. Supongamos que como pudiste, lograste sacarte el título profesional. ¿Ahora qué? Bueno, ahora empieza el golpe de realidad. No hay trabajo. Entonces, estuviste 5, 6 o 7 años en una universidad, esforzándote, sin dormir, comiendo mierda, y cuando al fin terminaste la carrera, no hay trabajo. Entonces, no te esforzaste lo suficiente, o porque es que no consigues trabajo. Y es que lo que nunca nos dicen es que alrededor del 40% de los profesionales en Colombia no ejercen su carrera. Y adivinen qué, les echan la culpa por no haber buscado algo más que embelleciera su hoja de vida. O sea, es su culpa por no haber hecho 500 diplomados y 5 especializaciones mientras todavía cursaban la carrera. Es su culpa por no tener experiencia y bla, 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 bla. Un montón de cosas supremamente absurdas. Y yo las viví en carne propia. Yo me gradué de la universidad en agosto del 2018. En julio, o sea, un mes antes del grado, empecé un trabajo temporal en el DANE haciendo un censo poblacional. Eso de ir a cada casa y preguntar cuántos viven y de dónde son para saber cuánta gente hay en este país. Bueno, eso. Ahí estuve hasta septiembre más o menos.
Luego en noviembre cogí un trabajo temporal en un almacén. Iba a ser solo la temporada, o sea, noviembre y diciembre y ya. Pero me resulté quedando hasta julio del año siguiente. Cabe resaltar que en todo ese tiempo yo mandé hojas de vida como loca cuanta vacante veía. Y nada. Entonces ya llevaba un año de haberme graduado y ni una entrevista siquiera. Y como yo tenía bien interiorizado ese discurso, yo dije, uy, ¿será que es que como estoy acá ocupada en otras cosas, trabajando, no me estoy dedicando lo suficiente a buscar trabajo y por eso no consigo? Entonces, ¿qué hice? Renuncié y me puse bien juiciosa a revisar vacantes todos los días, desde la mañana hasta la noche, y a enviar hojas de vida. Y nada, ni una respuesta, ni una llamada. No, mentiras que sí. En esos meses tuve una entrevista. Me fue bien y ya no supe nada más. Y como en noviembre y diciembre empiezan los comentarios de la familia. Que porque no consigue trabajo, que porque no hay tocapuertas, que qué hace en la casa todo el día, que porque esto, que porque lo otro. Y eso lo hace sentir a uno peor. Ya de por sí uno se siente bien frustrado de que no lo contacten y llega la hermosa familia a echarle la culpa a uno de que no esté ejerciendo. Con toda esa presión, yo ya para enero no aguanté más. Me sentía miserable, inútil por estar en la casa todo el día sin hacer nada. Entonces decidí buscar trabajo, de lo que sea, y así entré a un taller de confecciones. Uy, esto a mí me pegó durísimo porque yo ya había trabajado en ese campo, manejando máquinas, y les juro que fueron los peores años de mi vida. No es un trabajo que me agrade, tuve malas experiencias y no sé, o sea, me hacía sentir muy triste. Entonces en enero del 2020 empecé en este trabajo. Llega abril, pandemia, y ahí paró todo. En mayo más o menos a las empresas de confección se les permitió volver a operar, con todas las precauciones, obvio, y entonces volví a trabajar. Y estuve en ese trabajo hasta julio del 2021, cuando ya llevaba año y medio trabajando allí, porque mi salud mental se jodió. Me sentía sumamente decepcionada conmigo misma y frustrada, porque ya iban 3 años de graduada y solo había tenido 2 entrevistas de trabajo. Bueno, renuncié y me fui para un almacén, donde vendía insumos para la confección. Pues máquinas, hilos, agujas, repuestos y todas esas cosas. Y lo hice porque otra vez a lo mismo. Yo decía que necesitaba más tiempo para enfocarme en mi carrera y encontrar trabajo de psicóloga. Pero no me podía permitir el lujo de dejar de trabajar. O eso me decía yo. Y digamos que funcionó más o menos. Por ese tiempo conocí a alguien que me ofreció trabajo en selección de personal. Pero el trabajo era muy poco. Entonces yo seguía trabajando en ese almacén y ya en las tardes me dedicaba al de reclutamiento. Y así estuve más o menos un año. O sea, aprendí muchísimo. Sí, o sea, les juro que la experiencia fue muy enriquecedora. Pero ese trabajo fue más suerte que otra cosa. Ese trabajo fue porque una tía le habló a esta señora que tenía una empresa de reclutamiento y me dieron la oportunidad. Fue suerte y estoy supremamente agradecida. Pero pensar que fue por mérito propio sería muy egocéntrico de mi parte. Bueno, ya en septiembre del 2022, un año después de haber entrado en ese almacén y también de haber iniciado en el mundo de la selección de personal, decido renunciar a ese almacén porque me quería dedicar de lleno al otro trabajo. Lo hice, pero aunque estaba ejerciendo, no ganaba mucho. Creo que me ganaba más o menos la mitad de un salario mínimo. Entonces estaba ejerciendo, pero viviendo de eso, no, hombre, estaba lejos de vivir de eso. En noviembre de ese mismo año, del 2022, mi jefa me recomendó para trabajar en una fundación, pero ahí ya sería para hacer clínica. Uf, ustedes no saben lo muerta del miedo que estaba yo, pero decidí aprovechar esa oportunidad para aprender y para hacer lo que siempre había querido, ejercer mi profesión. Bueno, sí, ya la estaba ejerciendo, pero yo quería y siempre había querido hacer clínica. Y otra vez, no fue por mérito propio, fue suerte.
que igual agradezco. Bueno, se me olvidaba mencionar que un mes antes, como en octubre, antes de entrar a la fundación, yo había creado mi propio negocio, mi emprendimiento. Porque, bueno, yo dije, si nadie me da trabajo, entonces yo misma iba a crear mi propio trabajo. Entonces, entre noviembre del 2022 y junio del 2023, estuve entre la selección de personal, la fundación y mi propio negocio. 3 trabajos. Y entre los 3 trabajos no juntaba ni un salario mínimo. ¿Ustedes creen que eso es justo? Obvio no. Pero la vida no es justa. Uy, pero jue madre, uno se parte el lomo y la plata no se ve. Y entonces eso que me dijeron, que si me esforzaba, que si estudiaba mucho iba a salir adelante. ¿Dónde estaba eso? Porque yo no lo veía. Y ahí es cuando uno dice, jue madre, por más que yo me esfuerce, por más que le entregue mi vida a alguien más, eso nunca va a ser suficiente. Porque todo lo que nos han dicho durante toda nuestra vida es una mentira. El esfuerzo no te asegura el éxito. Aunque bueno, el éxito es algo subjetivo y diferente para cada cual, pero ustedes me entienden. Entonces nada, esa frustración, el cansancio físico y sobre todo mental me llevó a tomar la decisión más difícil que he tomado en cuanto a mi carrera profesional. Decidí escogerme a mí misma. Dejé los otros 2 trabajos y decidí invertir mi tiempo y energía en algo que me hacía feliz y que era mío, mi negocio, mi consultorio virtual. Decidí que el éxito no iba a ser lo que otros me dijeron. Decidí que ya no iba a luchar por un estilo de vida que me habían vendido y que sinceramente no me hacía feliz. Me paré a hablar conmigo misma y mirar qué quería yo. No lo que otros querían, no. ¿Qué deseaba yo realmente? ¿Qué me hacía feliz? Y no lo encontré, porque ya lo tenía. Mi emprendimiento. Desde el año pasado estaba enfocada en ese emprendimiento, pero en los últimos 2 meses he estado al 100% dedicada a eso. Y ya no espero lo que antes anhelaba. Ya soy más consciente de que quizá mi trabajo no llegue al nivel de muchos otros, porque cuentas de psicólogos y salud mental hay por montones. Pero no me importa. Sí, tengo trabajo, sí, soy mi propia jefa y aunque no gano mucho, al menos hoy estoy más tranquila porque ya no aspiro a una utopía a la cual me aferraba antes. Esa de tener un negocio, una cuenta con millones de seguidores donde todos me conocieran y quisieran pagar por mis servicios porque en el caso utópico de que eso ocurriera, sería imposible que yo pudiese abarcar tanto. Hoy ya entiendo que el éxito es relativo, que no se necesita tener una carrera o ganar demasiado para ser alguien en la vida, porque ya lo soy. Soy Mónica, soy psicóloga, no soy rica y estoy bien. Dejemos de lado esas ideas de éxito que nos venden y que al final nos hacen miserables. La meritocracia es un concepto social y político que aboga por la distribución de recursos y oportunidades basadas únicamente en el mérito individual. Y sí, a primera vista la meritocracia parece ser un sistema justo que recompensa el esfuerzo y la habilidad. Sin embargo, es algo mucho más complejo y problemático de lo que parece. E historias así se encontrarán por todas partes e incluso mucho más tristes. Yo no sé si ustedes ven o usan TikTok. Hubo un trend que se hizo bastante viral donde las personas ponían una foto de algunos años atrás estudiando una carrera o preparándose para una profesión y luego ponen otra foto actual donde se dedican a algo completamente diferente, donde sus sueños quedaron enterrados porque tristemente esa es la realidad. No todos pueden alcanzar ese sueño. ¿Por qué? Bueno, porque no todos tienen las mismas oportunidades para demostrar mérito. Además, eso que nos venden no es sostenible. Las grandes potencias, las personas poderosas necesitan que hayan personas que no consigan mucho. Necesitan esa mano de obra. La gente rica necesita que exista la gente pobre. Y así como suena es horrible. Por eso crearon ese mito, esa manera de manipularnos,
para hacernos creer que podemos salir de abajo y llegar a su altura. Que algunos lo consiguen, claro, pero no todos. Es simplemente una forma efectiva de justificar las desigualdades existentes en la sociedad. Porque si las personas creen que todo se basa en el mérito, entonces las desigualdades existentes se consideran justas. Y por esa misma creencia caemos en un sesgo de autoservicio, que es la tendencia de las personas a atribuir sus éxitos a sus propios esfuerzos y habilidades, mientras que los fracasos se atribuyen a factores externos. Entonces, si me va bien es por mí y solo por mí, pero si me va mal, eso ya sí es culpa de otro. Y no saben lo mucho que he tenido que trabajar esto en terapia. Yo como paciente tuve que enfrentarme a esto durante algún tiempo y ahora con mis pacientes hago lo mismo. Los acompaño a enfrentar esa realidad que no queremos aceptar porque nos da miedo el fracaso. Y yo les pregunto, ¿qué es el fracaso? Porque intentar y fallar en algo no es fracasar. De un modo u otro estoy aprendiendo. Fracasar es ni siquiera intentar. Entonces ten presente que no necesitas tener una carrera, no necesitas tener dinero, no necesitas tener un montón de cosas que te dijeron que necesitabas para ser feliz. A veces solo necesitas aceptar lo que ya tienes. Dejemos también de romantizar el trabajo. Hemos sido educados en la idea de que debemos amar lo que hacemos y aunque eso es un ideal, no es la realidad para todos. Hay quienes trabajan en algo que no les apasiona, pero que les permite tener un equilibrio en otras áreas de su vida. La clave está en encontrar un trabajo digno que nos permita vivir y no solo sobrevivir. Un trabajo que, independientemente de si está ligado o no a un título académico, nos brinde satisfacción y nos ayude a crecer como individuos. Claro, el sistema debería cambiar porque tanta desigualdad no es que sea injusta, es inhumana. Pero lo que yo te quiero transmitir es que no necesitas un título académico, tampoco necesitas tener una gran suma de dinero para sentirte exitoso. El dinero es un medio, no un fin. Hay personas con fortunas inmensas que se sienten vacías y personas con lo justo que se sienten plenas y felices. El verdadero tesoro es tener riqueza emocional, que se refleja en las relaciones significativas, en momentos de alegría y en la paz interna. En lugar de medir nuestro valor en función de estándares externos, miremos hacia adentro. Preguntémonos qué es lo que realmente nos hace felices, qué es lo que nos da paz y qué es lo que nos hace sentirnos completos. El éxito no es una línea de meta, es un viaje. Y en este viaje, cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo y su propia definición de lo que es llegar a la cima. Así que en lugar de compararte con los demás, compárate con la versión de ti del pasado y celebra tus propios logros, por pequeños que sean, porque al final del día, el verdadero éxito es ser feliz con quien eres y cómo has vivido tu vida.